Buenos días amigos, espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es José Sánchez y le doy la gran bienvenida a todos para este podcast llamado Lenguaje. Espero que les guste bastante, la verdad, es la primera vez que se está grabando este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema creo que todos estamos relacionados con ello. Forma parte de nuestras vidas, de nuestra infancia. Por más va a haber algún fragmento de algún cuento, de algún poema o alguna imagen que nos haga recordar bastante, dependiendo de nuestra generación. Eso sí, hay que decirlo, ¿no? Cada quien tuvo su generación, cada quien tuvo su momento. Y vamos a hablar de los libros de texto gratuitos, los cuales pues son impartidos aquí en México, por lo menos, por un organismo gubernamental que parte de la SEP, llamado Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, o CONALITEG, o CONALITEG, como muchos también le dicen. Bien, vamos a empezar. La Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuitos es creada en 1959 por el presidente en turno Adolfo López Mateos. Y yo sé que acabo de sonar como si lo hubiera sacado de Wikipedia, pero no, señores. Adolfo López Mateos da inicio a este organismo, el cual le brinda a México herramientas para cumplir con el concepto de educación para todos. Esto surge a partir de la revolución. Es uno de los triunfos que tiene la revolución, ya que pues dentro de los ideales se buscaba impartir pues educación para el proletariado, para el campesino, para el obrero, para la clase baja económica del país. Y bien, esto es bastante relacionado con las escuelas normales rurales, las cuales también pues le brindaban a los pueblos más alejados de México de un docente, de alguien que pudiese estar a cargo de esta gran labor que era impartir clases. Y bien, vamos a empezar. Tengo que decir dos grandes aclaraciones. Una de ellas es que los libros a los cuales nos vamos a enfocar en los grados de primaria pues son los libros de primer año, ¿ok? Y más que nada los libros de primer año enfocados a la escritura y lectura. ¿Por qué? Pues porque este podcast se llama Lenguaje y porque no me dieron otra opción. Aparte, pues es lo que nos interesa aquí en este podcast. Y bien, vamos a empezar. Primero nos encontramos con la edición de 1960, la cual en la portada, pues como no podía ser de otra forma, tenía a los héroes patrios de esta nación, ¿ok? Habían varias versiones. En este caso, los de primer grado vienen con el cura Hidalgo, Benito Juárez e Ignacio Madero en la portada, con un título que decía Mi libro de primer año. Y bien, esto hay que recalcarlo bastante. Decía mi libro de primer año, puesto que se pensaba que el material de los libros, el material impartido por la CONALITEG, pues iba a ser un material personal, iba a ser algo que todos los alumnos iban a tener para ellos y que iban a estar trabajando durante todo el ciclo, pues con este recurso, vaya. Ahí se me salió un gallito, perdón. Y bien, en este libro pues viene la alfabetización inicial. Fíjense, está bastante curioso. Analizando el catálogo histórico de la CONALITEG, me di a la tarea de pues observar que muchos niños en esa época pues nada más cursaban la primaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que como nada más cursaban la primaria, pues tenían que aprender lo más rápido posible y era como estar muy a las carreras. Entonces todos los procesos de aprendizaje del lenguaje, de la escritura, en el caso de matemáticas y operaciones básicas, lo tenían que aprender, pero en fa, porque pues lógicamente no había bastante tiempo. Había niños que, vuelvo a repetir, daba sexto de primaria, salían y los ponían a trabajar en el campo, en las obras, o inclusive, lamentablemente, muchos niños pues nada más cursaban hasta tercer año de primaria. Esto por las necesidades económicas que tenía el país. Recordemos que había un gran índice de analfabetización y había un gran índice de pobreza en el país. Y bien, pues bueno, se toca este tema de alfabetización inicial con silabarios, método que se viene utilizando desde la colonia. Fíjense, es algo que tiene actualmente más de 500 años. La caligrafía también se va utilizando aquí, se divide esa parte. Y fíjense, la caligrafía en aquel entonces era en cursiva, no en formato script, que es el que actualmente utilizamos. ¿Esto por qué? Porque pues era, digamos que una forma más formal de escribir. También existía la escritura script, pero la manera en la que le enseñaban a los niños de primer grado, niños que tienen entre 6 y 7 años a escribir, pues era esto, no era la cursiva, cosa que sinceramente yo, que soy de la generación de los 2000, pues vimos desde, qué sé yo, tercer grado, cuarto grado de primaria, pero en primer grado ya te lo estaban enjaretando, ¿no? Y eso explica por qué muchos de sus abuelitos o bisabuelos, si es que tuvieron la oportunidad de ver cómo escribían, pues escribían en cursiva, ¿no? Porque esta era la manera en la que les enseñaban, ¿no? Era la manera en la que ellos aprendían a escribir. Y bien, pues se da esto de la división silábica para aprender a escribir. Y ya se van utilizando recursos visuales pues bastante aceptables para la época, 1960. Y
pues esa es la primera edición. Vamos a pasar con la segunda. La segunda es también bastante buena. Es bastante recordada, puesto que el diseño que tenían en aquel entonces era la madre patria. Esta señora que representaba a la nación, ¿no? Que tenía en una mano los libros y en otra mano tenía a la bandera mexicana. Fíjense, muchos dicen, no, pero esos libros son los que me tocaron a mí. No, veremos que más adelante se repite este diseño tan memorable. Y bien, aparece como tal un título que se llama Mi cuaderno de trabajo primer año. Recordemos que tanto el libro de mi libro de primer año y mi cuaderno de trabajo de primer año, que son los de 1960 y los del 62, tienen todas las materias dentro de ellos, ¿ok? Nada más nos estamos centrando en español, vuelvo a repetir. Y pues el español o la lengua materna como tal, pues lo dividían en dos, los cuales eran lengua nacional y escritura. Se veían procesos de alfabetización inicial y había una disminución del tamaño de fuente. Fíjense eso. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, como ya decía, el primer contacto que iban a tener los alumnos con las letras, con las vocales, con las sílabas, pues iba a tener un tamaño de letra, un tamaño de fuente pues bastante grande, considerable, y a lo largo del desarrollo del estudiante, pues este tamaño iba a disminuirse. Hay que decir que también utilizaban mejores recursos visuales que los que tenían en 1960. Fíjense, la siguiente edición pasa hasta 1972. Estamos hablando de 10 años después. Así que esta edición de la Madre Patria sí duró bastante. En la siguiente edición, en el libro de primer año, aparece un cochinito roto. Un cochinito de estos donde uno guarda dinero, una alcancía. Y de él están saliendo letras, de él está saliendo el alfabeto. Señoras y señores, esto nos quiere decir que el lenguaje, la alfabetización, es algo muy valioso. Quiero pensar que eso quisieron decir los diseñadores gráficos de esta portada. Ahora se limitaron a decir únicamente que este era el libro de español primer grado y se fregaron todos. Este es el título que va a tener durante un muy buen tiempo los libros de lengua materna española del país. Y bien, algo que hay que decir es que los recursos visuales pues ya son superiores a las 2 ediciones pasadas. Ya tienen más colores, ya son más atractivos para el alumno. Se manejan más grados de literariedad, donde, por ejemplo, recuerdo un ejercicio que muestran en estos libros, donde aparecen imágenes y dicen, completa el cuento con las siguientes imágenes, o crea un cuento con las siguientes imágenes, o plasma un final distinto en este cuento. Entonces los grados de literariedad del alumno pues ya se ven en un sistema con un método más reflexivo, ya no se van tanto a lo tradicional, ya le dan un poco más de libertad al alumno. Por pequeños lapsos ya se está viendo un cambio de modelo, pero todavía seguimos con el modelo tradicional, ¿no? Bien, en este libro pues también como parte del español y parte de una muestra de la cultura, pues se ven adivinanzas, se ven cuentos, se ven poemas. En 1972 también se sigue manteniendo esto de la alfabetización inicial y la caligrafía todavía sigue siendo cursiva. Y algo que hay que decir es que se empieza a ver las lenguas indígenas, nada más como un pequeño guiño en una página de este libro donde dice: no todos hablamos español, algunos hablamos inglés, otros hablamos francés, otros hablamos portugués y otros hablamos náhuatl. Y fíjense, este pequeño guiño que tienen en 1972 nos va a dar una apertura para lo que se viene para los pueblos indígenas. Y bien, en 1982 fíjense, entre 1982 y 1993 se dan un tiro, señores, pero para decir cuál es mi edición favorita. Porque los de 1982 son brutales. Para empezar, el libro de primer grado viene en 2 partes. Mi libro de primero parte 1 y parte 2. Y pues como tal era un cuaderno de trabajo donde se veía de todo, tal cual. Ya existía el preescolar en este caso, entonces ya daban la educación un poco más pausada. Se hacía como el desarrollo más adecuado de cada uno de los niveles de literariedad, de los procesos de aprendizaje de cada tema. Ya era un poco más pausado y pues le daba la libertad al docente de pues rascarle un poquito más para que todos los alumnos pues tuviesen un aprendizaje de calidad, ¿no? Ya se centraban un poquito más en el alumno. Y fíjense, en grados superiores de esta edición vienen unos libros de lectura pero preciosos, señores. O sea, neta,
están pasados en el sentido de que los poemas que vienen para los alumnos pareciese que no fueran para los alumnos, pareciese que fuesen escogidos los libros, los cuentos favoritos, los poemas favoritos de los editores, porque vienen unas poesías pero brutales, como por ejemplo Tlaloc, que es una poesía que sinceramente yo creo que es mi favorita de todos los tiempos. Es corta, es un poema de Efraín Huerta y la verdad es que es algo muy profundo para un niño de 10 años. Entonces es bastante curioso. Vienen unas lecturas de muy buena calidad, las cuales fueron utilizadas para pues programas como los eran la hora cívica, que muchas escuelas lo desarrollaban. Y pues bien, vamos a dejar esta edición hasta aquí de 1982. Pasamos con la mítica edición de 1993. Esta edición donde en el libro de primer grado de español venía el libro del perrito, brother. Venía el libro más amado de México, el más icónico. Nada más veían un perro de colores y decían, wow, qué locura con ese libro. Yo lo quiero tener. Y aparte viene en horizontal. ¿Qué? ¿No existe un libro en horizontal en el país? Pues cómo no, lo existe. En este caso nos vienen con el título de español primer grado. Vuelvo a decir, viene en horizontal. Y vienen canciones, cuentos cortos, relatos, escritos. Y viene información como lo son el apartado donde nos hablaba de las bicicletas. Y pues la verdad es algo bastante genial. Es un libro que actualmente cuesta muchísimo conseguirlo. En Mercado Libre cuesta algo así como 1,200 pesos. Es un libro carísimo. Y pues es algo que muchos coleccionadores están buscando. Entre ellos yo no soy coleccionador, pero sí me gustaría robarle a alguien ese libro. Si alguien lo tiene, por favor, si es regalado, pues cae mejor, ¿no? La verdad. Y bien, vamos a pasar con Español 1 hasta 2008, fíjense. O sea, pasó un buen de tiempo. Estamos hablando que la edición del 93 lo tuvieron niños desde 1993 hasta el 2007. Los libros del 2008 ya tienen este mismo formato de Español 1. Ya hay una estandarización del preescolar. ¿Qué quiere decir? Que muchos niños ya fuimos al preescolar. Y digo fuimos porque yo soy uno de ellos. Y se asume pues el aprendizaje del alfabeto, en este caso, que ya no lo vas a ver en primaria, ya lo vas a ver directamente en el kinder. La letra es más pequeña, hay un incremento de dificultad en pues todo el formato que va a tener este libro. Y pues esa sería la edición del 2008. La verdad es que es una edición bastante fea, no me gustaba nada la portada de estos libros, pero pues esto se va a mejorar en el 2011. En el 2011 tenemos unos libros bastante bellos que son los de Español 1, los cuales pues vienen con su complemento, que es el Español Lecturas, que viene con apoyos como poemas, cuentos más largos y cancioneros, los cuales pues están dentro de los recursos de los aprendizajes esperados de aquel entonces. Luego en el 2014 hay material de apoyo a la alfabetización inicial, tiras recortables, carteles con el alfabeto, estos recursos que nos brindaba de esta edición. El título es Español 1, son bastante parecidos a los del 2008 en el formato, y el Español Lecturas pues ya era en formato horizontal. Esos libros ya no me tocaron porque a mí me tocó estar ya en ese proceso ya casi para la secundaria. Y bien, los del 2008, fíjense, están bastante padres en el sentido de que tenían murales de Siqueiros, tenían murales de pintores mexicanos, tal cual ya se llamaban lengua materna español. Y pues en este caso en lecturas no lo tenían sino hasta a partir del tercer grado. Y el 2019 pues pasa exactamente lo mismo, solo se cambia el título, que es Español primer grado. Y pues bien, actualmente se considera si el CONALITEG va a desaparecer, pero esto debido a la nueva escuela mexicana, la cual pues plantea una iniciativa para que este organismo se destruya. No se destruya, sino que deje de existir. ¿Por qué? Puesto que se le da una mayor libertad al docente
de que pueda él contextualizar sus propias clases dependiendo de los alumnos que tenga, de las condiciones que tengan los alumnos. Y pues bueno, básicamente está como en duda si va a seguir existiendo, si se va a suplir por alguna organización que le brinde a los maestros de México material didáctico. Y bueno, vamos a pasar con un tema varios temas bastante curiosos. Uno de ellos es los libros de secundaria. Los libros de secundaria, pues como tal, han manejado bastantes editoriales. Esto es algo bastante curioso, fíjense. Porque los libros de primer grado de, digamos, editorial Trillas, en una sola escuela podían tener esta editorial en primer grado y en tercer grado podían tener la editorial Santillana, por decir alguna. O en otra escuela podían tener la editorial SM. Esto porque se le daba como tal a los maestros, o se le da, perdón, un catálogo donde ellos podían decidir en la academia de cada una de las materias acerca de cuál era la editorial que más les convenía, en cuál se acomodaba mejor. Muchos maestros prefieren Trillas porque dicen que está bastante completo, otros prefieren SM porque dicen que tiene más recursos, otros prefieren el clásico Santillana, pero la verdad es que cada docente se puede acomodar como quiera con estos recursos, ya que pues vaya, son recursos que simplemente van a complementar su clase. En el caso de telesecundaria es bastante curioso porque viendo los formatos que tienen los libros, pues sinceramente muchos editoriales de estos pues sí carecen bastante de recursos visuales, y es de ponerse a pensar realmente, porque las telesecundarias son lugares que normalmente están en comunidades rurales. Entonces si estos niños, estos adolescentes no tienen acceso al internet, por ejemplo, pues no se pueden guiar de otros recursos visuales, y los libros pues terminan siendo lo único que ellos terminan teniendo, ¿no? Por último vamos a hablar de la educación indígena. Fíjense, eso está bastante padre. La educación indígena en México se da como tal, como una iniciativa en 1980. Para 1962 ellos ya tenían más de 50 lenguas indígenas abarcadas y más de 66 variantes. Hay que decir que esto se da mayormente en primaria. ¿Por qué? Porque se da precisamente este cambio entre la lengua indígena y el español. Sí se sigue adaptando a esto, pero tarde que temprano el alumno de educación indígena, o que tiene a la lengua indígena como lengua materna, pues va a dar el salto al español. Entonces por eso no hay tantas ediciones para grados a partir de tercer grado. Por último, la educación especial es algo bastante, pues todavía en pañales para la CONALITEG, pero se tienen algunas versiones de algunos libros de textos en braille y en el macro formato, que es donde vienen ampliados los libros, vienen más grandes para alumnos con discapacidades visuales en ambos casos. El detalle con estos libros es que al momento de solicitarlos a la CONALITEG, pues muchas veces llegan ya casi a medio curso o ya casi finalizando el curso, cosa que sinceramente es inútil para que el alumno pues pueda desarrollarse adecuadamente. Y bien, este fue el podcast donde íbamos a hablar de la CONALITEG. Me pasé un poco del tiempo solicitado, pero pues nada, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Espero y nos podamos ver pronto, y sin más me despido. Gracias y hasta luego.